Sabiduría esotérica o poderes místicos. El misterio tras las cartas del tarot ha fascinado a muchos, pero parece que solo unos pocos son los que logran interpretar los símbolos capaces de predecir el futuro. El tarot en su apariencia física es una baraja de cartas. Ha estado circulando por los países de Europa durante muchos siglos y en muchos de ellos es usado como un juego. Los orígenes del tarot están tan velados por las brumas del tiempo que es natural y lógico que hayan surgido mitos y leyendas, sobre todo en torno a los arcanos mayores. Algunos creen que los arcanos menores tienen un origen más antiguo que el de los mayores, y a pesar de cierta creencia en la existencia separada en el tiempo de los mismos, las investigaciones realizadas revelan que existe una correspondencia inequívoca con las 10 sefirot y los senderos del árbol de la vida cabalística. En ambos casos, parece claro que la invención del tarot es inseparable de la historia de los juegos de cartas, bien porque las variantes de las cartas en uso descienden de su versión más completa, o bien porque los arcanos se hayan agregados en algún momento a la inocente baraja para así disimular su filiación esotérica. Lo cierto es que su origen o nacimiento es completamente desconocido y hay opiniones para todos los gustos. Algunos creen que proviene de Egipto, de la India, China, de Fez, de Marruecos, de los sufíes, de los cátaros, de las cabalísticas judías o hasta de Moisés. No obstante, según cierta tradición oculta, el tarot fue inventado por un grupo de sabios que se reunían en la ciudad de Fez, Marruecos, y según ella, la fecha de su invención fue hacia el año 1200 después de Cristo. Como necesitaban un lenguaje común, porque eran múltiples los idiomas que se hablaban, se esforzaron por inventar un método de comunicación. Para este fin elaboraron un libro de imágenes en el que abundaban los símbolos místicos, cuyas combinaciones dependían de las armonías ocultas de los números. La clave para descifrar el significado de los mismos fue transmitida verbalmente, de boca a oído, y así sería hasta que necesitaron otra forma para conservar el secreto de sus mensajes. Posteriormente, los símbolos fueron reproducidos en cartas o naipes, que al parecer resultaban inofensivos y que para hombres más frívolos serían incapaces de lograr descubrir sus genuinos significados, por lo cual solo lo utilizarían como juegos del azar. El origen de la palabra tarot es impreciso, ya que el término tarot se considera que puede ser de origen egipcio, hebreo o latino, pero lo cierto es que más bien es un anagrama y es la clave para el misterio de las cartas. Se considera que el término tarot es una palabra artificial y que los ocultistas instruidos creen que procede del sustantivo latino rota, palabra que aparece en la carta o clave 10, la rueda de la fortuna. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, desde la parte inferior vemos escrito rota, que significa rueda. Ese término también es importante en el libro de los Rosacruces, Fama Fraternitatis, de 1624, y el uso que de él hacían los hermanos Rosacruces en su vida parece una alusión clara al tarot. Ahora bien, podemos seguir este ejemplo y hacer una lectura por metatesis con estas 4 palabras y podíamos leer la frase Rota, Tarot, Orat, Tora, Ator. Esto es, la rueda del tarot expresa la ley de Ator o madre naturaleza. Aquí Rota, latín, es rueda, Taro es tarot, Orat, latín, significa habla o expresa, y Tora significa en hebreo ley. Ator en egipcio significa Venus egipcia o madre naturaleza. También podría ponerse en vez de rota el vocablo troa en hebreo, que significa puerta. No es antes del siglo XIV que este extraño paquete de cartas no se le da una connotación esotérica. Los más antiguos ejemplares de dibujos del tarot preservados en los museos fueron probablemente pintados hacia el año 1390. Los primeros nombres para el tarot son todos dados en italiano,
Originalmente las cartas se le llamaban Carte da Trionfi, cartas de los triunfos. Otra idea que flota en torno al tarot y que es inexacta es que los gitanos trajeron el tarot a Europa y se extendió así su uso. Esta idea fue popularizada en el siglo XIX por varios escritores, entre los que destacan Vaillant y Papus, sin ninguna base en hechos históricos, es decir, que no hay evidencia alguna de que los gitanos utilizaran las cartas del tarot hasta en el siglo XX. Pero, ¿cuándo y por qué y en qué lugar ha sido ingeniado este juego? Esto es algo que se ignora totalmente. En 1379, una crónica de Viterbo hace mención a que el juego de las cartas en árabe se llama naib. Naib, de donde derivan naibis y de ahí naipes, es el singular del indostano nabab, virreyes, lugartenientes y gobernadores. Esta etimología es una de las pruebas que para la mayoría de los especialistas corroba el origen oriental de las cartas, introducidas seguramente en Europa por los comerciantes italianos. La familia Di Sandro poseía un manuscrito datado de la fecha de 1299, en el cual se menciona la existencia de los naibis. Parece ser la más antigua referencia de las cartas en manuscritos occidentales, lo que hace suponer a muchos expertos que las cartas sí provienen de Oriente. Datar de una fecha exacta el origen de las cartas del tarot es una misión casi imposible. Por eso se cree que existe la posibilidad de que en 1392 surgiera así la primera baraja, propuesta o diseñada por Jacques Gringonot, astrólogo y cabalista del siglo XIV, que inventaría, según se dice, barajas para jugar destinadas a la diversión del rey Carlos VI de Francia, cuando éste curiosamente perdió la razón en el año 1392. Gringonot pintó 3 juegos de cartas para el monarca. Durante este tiempo se pensó que unas cartas conservadas en la Biblioteca Nacional de París fueron las que pintó Gringonot, pero posteriormente se llegó a la conclusión de que eran originarias del norte de Italia y del siglo XV o comienzos del siglo XVI. Hay ciertas dudas de que se tratase de barajas completas del tarot, pero cabe sospechar de que pudieran haber sido perfectamente parte de una baraja con símbolos astrológicos y cabalísticos. Faltan varios arcanos mayores y todos los menores, excepto la sota de espadas. Dichas láminas pintadas a mano carecen de leyendas y la numeración es posterior. Lo que sí cabe señalar de estos naipes es que son los más antiguos tarots que se conservan. Tarot Visconti Sforza. Según el entendimiento de muchos tarotistas actuales, el tarot se originó en el norte de Italia a principios del siglo XV, 1420-1440. El tarot más temprano existente es el de Visconti Sforza, Milán 1450, que fue realizado y pintado a mano por Francesco Sforza, primer duque de Milán en llevar ese apellido. No hay evidencia de que fuera originario en cualquier otro momento o lugar. Las primeras cartas existentes son lujosas y pintadas a mano. En el Museo Correr de Venecia hay algunas cartas que pueden fecharse alrededor de 1445. Esta versión es la más antigua que se conoce actualmente. Existen versiones incompletas de la baraja y la más grande contiene 74 cartas. Ni las cartas de triunfo ni las de figuras contienen números o títulos. Se supone que fue pintado en el año 1432, año que tuvo lugar el matrimonio de Francesco Sforza con Bianca Maria Visconti, que unió a ambas familias. En muchas de las cartas aparecen insignias heráldicas de ambas familias. Está compuesto de láminas recubiertas de pan de oro y pintadas a mano en el tarot más antiguo de lo que se conserva y en buenas condiciones. Aparte de esto, solo faltan 4 cartas. En este mazo es curioso ver que el carro aparece una mujer en lugar de un hombre y que hay 3 cartas que no corresponden con otros tarots, que son la caridad, la fe y la esperanza, que actualmente
actualmente es la estrella. Se dice que la carta de la papisa representa a Manfreda Visconti, quemada viva en el año 1300 por encabezar una herejía en virtud de la cual fue nombrada papisa. El tarot de Mantegna. Se trataba claramente de un juego educativo que representaba una concepción del mundo típico de la Edad Media, es decir, un cosmos en miniatura, expresado por 5 grupos: condiciones humanas, Apolo y las musas, artes liberales, principios cósmicos y virtudes cristianas, cuerpos celestes. Las clases sociales: mendigo, mercader, caballero, rey, emperador, papa, entre otros. La serie D, donde se encuentran las musas: musa de la elocuencia, astronomía, el canto y la danza. Después se pasaría a lo que es una serie C, donde aquí se incluyen las artes y las ciencias, la gramática, la geometría, la filosofía, la astrología, la música. Después una serie B, donde están las virtudes y principios cósmicos como templanza, fortaleza, justicia, esperanza, etc. En la serie A, los planetas y las esferas, encontramos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Tarot Minciate Florentina. Es un tarot de procedencia florentina que data del siglo XVI y que está compuesto por 97 cartas. La particularidad de este mazo es que muestra signos alegóricos y míticos. Dentro de los arcanos menores, los caballeros aparecen representados por centauros o esfinges, es decir, conjugando lo humano con lo animal. Los pájaros son hombres en los palos de bastos y espadas, y las mujeres en los oros y copas, adelantándose con insospechada modernidad a los mazos de tarot actuales, que buscan un mayor equilibrio en la representación de los géneros. Dentro de los arcanos mayores resalta la ausencia de la sacerdotisa. Los signos del zodiaco, los elementos y las virtudes se incluyen dentro de los arcanos mayores. En 1590, el italiano Garzoni escribe una minuciosa descripción del tarot que responde enormemente al conocido tarot de Marsella. Principios del siglo XVII, el tarot de París. De autor anónimo, es el más antiguo que se conserva completo. Este tarot ya consta de 22 arcanos mayores y 56 menores. Ha llamado la atención que algunos títulos de las cartas están mal escritos, como si hubieran sido colocados de manera apresurada. Pre-Marsella. Tarot del siglo XVII. En 1631 se levantó el veto en Francia y las barajas serán producidas con la xilografía, estampación, a partir de moldes de madera, dando origen al tarot de Marsella. De entre las barajas que inspiraron el modelo clásico y aún se conservan, destacan las de Jacques Vielviel y Jean Noblet, las dos fechadas en 1650 y realizadas por estampación industrial, ya que países como Alemania, Francia y España estaba prohibida la impresión de cartas y esas se tenían que hacer a mano. Tarot de Flamand. Derivado de diseños italianos, franceses y suizos, las ilustraciones presentan variantes en las cartas de las esferas celestes y la torre, y sobre todo en las cartas del Papa y la papisa, que aquí son sustituidas por el dios Baco y un espadachín español respectivamente. Esas dos imágenes, papeles, fueron muy perseguidas por atacar el dogma de la Iglesia, por eso a lo largo de la historia han sido alteradas repetidas veces. El tarot de Marsella, 1760, es el modelo que más ha perdurado en la historia, constituyendo todo un estándar en el tarot y aún hoy día es el más usado. Se conoce como tarot de Marsella, sur de Francia, por ser una de las mayores áreas de fabricación de estas cartas. Su verdadero origen hay que buscarlo en las fuentes históricas y referencias indirectas de la Edad Media, ya que no se ha conservado ninguna muestra de un juego más antiguo, manteniéndose únicamente sus imágenes en forma de obras de arte o pinturas.
El tarot de Marsella es el único tarot de Europa que contiene en el conjunto de sus cartas construcciones geométricas especiales y que respeta escrupulosamente las técnicas propias de los bâtisseurs romans, los constructores de las catedrales. Esta geometría sagrada hace intervenir un número particular, el 1,6180, llamado número de oro o número áureo, y que ha sido encontrado en el arte de la edificación de pirámides, catedrales y templos antiguos. Tarot soprafino, piamontes o milanés. El tarot de Eliphas Levi Alphonse Louis Constant publicó en 1861 la versión completa de su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, donde realizaba asociaciones que tuvieron mucha repercusión posterior. Por ejemplo, atribuyó a cada uno de los 22 arcanos mayores una de las 22 letras del alfabeto hebreo. También se dio cuenta de que el árbol de la vida cabalística existen 22 cent. La baraja Rider-Waite. Pamela Coleman Smith conoció a Arthur E. White cuando ambos eran miembros de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Realizó una baraja nueva en 1909 que fue llamada la baraja Rider-Waite. Logró restaurar en gran parte los significados simbólicos originales que se habían perdido o adulterado al correr el tiempo. La imagen del tarot a lo largo del tiempo ha perdurado. Pese a que sus representaciones físicas ha cambiado, sigue estando rodeado de un aire de misterio, misticismo y magia. No cabe duda de que es el símbolo del esoterismo y aquello que es considerado lo oculto. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Adiós.